Hay profesiones que te vuelven invisible. El cartero es una de ellas. Somos sombras que cruzan la ciudad llevando noticias, facturas, multas y a veces, muy de vez en cuando, pequeños milagros envueltos en papel. La gente nos ve, nos saluda con un gesto rápido, pero no nos mira. Somos parte del paisaje urbano, tan necesarios y tan ignorados como las farolas que se encienden al atardecer o los bancos del parque donde nadie se sienta en invierno. Pero nosotros vemos quién espera una carta que nunca llega, vemos quién tiembla al abrir el buzón, vemos quién vive solo y quién finge estar acompañado, vemos las casas que huelen a soledad y las que huelen a vida. Somos los testigos silenciosos de las esperanzas y las decepciones de todo un barrio. Me llamo Manuel. Llevo 30 años repartiendo correo en el mismo distrito de calles estrechas, adoquines irregulares y casas antiguas con balcones de hierro forjado. He visto niños nacer, crecer y marcharse a la universidad. He visto ancianos enviudar y apagarse poco a poco, como velas que se consumen. Conozco los secretos de cada puerta mejor que sus propios dueños. Sé quién tiene deudas, sé quién tiene amantes, sé quién tiene familia lejos que nunca escribe. Pero hay una puerta, la del tercero B de la calle Olvido, que siempre fue un misterio doloroso para mí. Allí vivía doña Elvira, una mujer pequeña, frágil como un pajarito, siempre vestida de gris o de colores tierra, con el pelo blanco recogido en un moño impecable que desafiaba a la gravedad y unos ojos tristes, de un color miel apagado, que parecían mirar siempre hacia el pasado, hacia un punto fijo que nadie más podía ver. Durante 40 años, y digo 40 porque los vecinos más antiguos me lo contaron cuando llegué, Elvira cumplió un ritual sagrado. Cada mañana, a las 10 en punto, bajaba a su buzón. No bajaba a las 10:05, no bajaba a las 9:55, bajaba a las 10, con la puntualidad de un reloj suizo averiado por la melancolía. Abría la puertecita de metal con manos temblorosas, manos que con los años se llenaron de manchas y venas azules. Miraba dentro, lo encontraba vacío o lleno de publicidad de supermercados o con alguna factura de la luz. Y entonces suspiraba, un suspiro que no era de alivio, sino de resignación. Cerraba el buzón despacio, como si le doliera, y subía las escaleras con la cabeza gacha, arrastrando los pies un poco más que el día anterior, cargando con el peso de otro día sin noticias. Yo sabía lo que esperaba. No sabía qué decía la carta, ni de quién era, ni por qué era tan importante, pero sabía que esperaba la carta. Esa carta que te cambia la vida. Esa carta que justifica seguir respirando un día más. Esa carta que convierte la espera en un acto de fe. Esta es la historia de cómo esa carta llegó. Llegó 40 años tarde. Llegó sucia, arrugada, oliendo a humedad y con el matasellos casi borrado por el tiempo. Y es la historia de cómo yo, un simple cartero que solo quería hacer su trabajo, tuve que decidir si entregarla y reabrir una herida antigua o quemarla para proteger a una mujer que ya no tenía tiempo para más dolor. Todo comenzó un martes de noviembre, un martes gris, de esos que te calan los huesos y te hacen odiar el invierno. Estaba clasificando la correspondencia en la oficina de Correo Central. Habían estado haciendo obras en el edificio, tirando tabiques viejos, moviendo muebles que llevaban allí antes de que yo naciera. Había polvo por todas partes. De repente, en el fondo de una saca vieja de cuero, una saca que había aparecido tras mover un armario archivador que nadie había tocado en décadas, encontré un sobre. Era diferente. No era un sobre blanco moderno, brillante y aséptico. Era un sobre azulado, de un papel grueso, verjurado, de calidad. Un sobre que hablaba de otra época, de cuando escribir una carta era un ritual, no un trámite. La tinta de la dirección estaba descolorida, virada hacia un tono sepia, escrita con una caligrafía elegante, inclinada y antigua, hecha con pluma estilográfica, una letra que denotaba prisa y pasión. Leí el destinatario y el corazón me dio un vuelco. Señorita Elvira, calle Olvido, tercero B. El matasellos me golpeó como un puñetazo en el estómago.
14 de febrero de 1984. 40 años. Esa carta llevaba 40 años perdida en algún rincón oscuro, húmedo y olvidado del sistema postal. 40 años acumulando polvo mientras el mundo cambiaba fuera, mientras caía el muro de Berlín, mientras llegaba Internet, mientras Elvira envejecía, mientras su pelo se volvía blanco y su espalda se curvaba. 40 años de silencio. Mi jefe, un hombre joven y eficiente que solo pensaba en estadísticas y ratios de entrega, pasó por mi lado y la vio. «Tírala, Manuel», me dijo sin detenerse, mirando su tableta. «El destinatario seguro que está muerto o se ha mudado. Es basura, una incidencia estadística. No pierdas el tiempo». Pero yo sabía que no era basura. Yo sabía que Elvira seguía allí. Sabía que esa mañana, como todas las mañanas desde hacía 40 años, ella había bajado a su buzón vacío. Sabía que esa carta era el eslabón perdido de su vida. Guardé la carta en mi bolsillo interno, cerca del corazón. Quemaba. Sentía su peso como si llevara una bomba. Durante el reparto, no podía dejar de tocar el sobre a través de la tela del uniforme. ¿Qué decía? ¿Quién la enviaba? ¿Sería una declaración de amor? ¿Una despedida? ¿Una disculpa? ¿Sería una buena noticia que llegaba demasiado tarde o una condena que reabriría cicatrices? Llegué al portal de Elvira. Eran las 10:15. Ella ya había bajado y subido. El ritual de la decepción ya se había cumplido por hoy. Me quedé ahí, en el portal frío y oscuro, con la carta en la mano. Miré los buzones. El suyo tenía una etiqueta amarillenta con su nombre escrito a máquina. Si se la entregaba ahora, ¿qué pasaría? ¿Le daría un infarto? ¿Se enfadaría con el mundo por haberle robado 40 años de vida? ¿Y si el remitente estaba muerto? ¿Y si leer esto ahora solo servía para amargarle los últimos años que le quedaban? La curiosidad, la compasión y el sentido del deber luchaban en mi interior. Era cartero. Mi trabajo era entregar cartas, pero también era humano. Y sabía que esto no era solo papel, era dinamita emocional. Subí las escaleras. No usé el ascensor. Necesitaba tiempo. Necesitaba pensar qué le iba a decir. Hola, perdón por el retraso de 4 décadas. Sonaba ridículo, sonaba cruel. Llegué al tercero. La puerta de Elvira era de madera oscura, barnizada, con un pomo dorado antiguo. Toqué el timbre. El sonido resonó en el interior de la casa. Elvira tardó en abrir. Oí sus pasos lentos, arrastrados. Oí el cerrojo girar. Cuando abrió, me miró con sorpresa. Yo nunca subía a las casas, siempre dejaba todo abajo. «Manuel, ¿ha pasado algo? ¿Trae algo certificado? ¿Una multa?» Su voz era frágil, como de cristal a punto de romperse. Sus ojos me miraban con una mezcla de miedo y curiosidad. «Doña Elvira», empecé, y me secó la garganta. Tuve que carraspear. «Tengo algo para usted, pero es algo extraño. Es algo muy antiguo». Saqué el sobre azul de mi bolsillo, lo sostuve con las 2 manos, como si fuera una reliquia sagrada. Sus ojos se clavaron en él, se dilataron. Su mano se llevó a la boca para ahogar un grito. Su piel, ya pálida, se volvió translúcida. Reconoció la letra. Después de 40 años, reconoció la letra al instante. Como se reconoce la cara de un hijo o la voz de un padre. «Es de él», susurró. Y en ese susurro había tanto dolor y tanto amor que me sentí un intruso. Me invitó a pasar. Su casa olía a lavanda, a cera de muebles y a tiempo detenido. Muebles antiguos, tapetes de ganchillo, fotos en blanco y negro sobre el aparador. No había fotos de hijos, no había fotos de marido. Era la casa de una mujer que había vivido esperando una señal. Me senté en el sofá de terciopelo, con la carta sobre la mesa camilla, entre nosotros. La carta parecía vibrar, cargada de una energía estática acumulada durante décadas. «Manuel, ¿dónde estaba esto?», preguntó sin apartar la vista del sobre. «Perdida», él dirá.
en una saca olvidada detrás de un armario en la central. Ha aparecido hoy. Ha sido una casualidad. Ella estiró la mano y acarició el sobre con la yema de los dedos, con una suavidad infinita, como si estuviera acariciando la mejilla de un amante. 1984, leyó el matasellos en voz alta. Él se fue en enero de ese año. Me dijo que me escribiría. Me juró que me escribiría en cuanto llegara, que me diría dónde estaba para que yo pudiera ir con él. ¿Y nunca escribió? Nunca. Esperé un mes. Iba al buzón cada día. Esperé un año. 10 años. Pensé que se había olvidado de mí. Pensé que el viaje le había cambiado. Pensé que había encontrado a otra mujer, más joven, más guapa, más valiente. Pensé que sus promesas eran mentira, que yo había sido un pasatiempo de verano. Elvira empezó a llorar. Un llanto silencioso. Terrible. El llanto de una vida desperdiciada esperando una señal que nunca llegó. El llanto de la duda que corroe. Ábrala, Elvira, le dije suavemente. Tiene que saber, tiene derecho a saber. Con manos que temblaban como hojas al viento, cogió el sobre. Intentó abrirlo, pero sus dedos no tenían fuerza. Me lo tendió a mí. Por favor, Manuel, yo no puedo. Cogí el sobre, rasgué el borde con cuidado. El papel crujió, seco por los años. Saqué 2 hojas dobladas escritas por ambos caras, con esa letra apretada y urgente. Y algo más cayó sobre la mesa. Un cartón rectangular. Se lo tendí todo a ella. Elvira se puso las gafas que colgaban de una cadena en su cuello. Cogió las hojas. Empezó a leer. Yo la observaba. Vi cómo su expresión cambiaba. Del miedo a la incredulidad. De la incredulidad al dolor puro, desgarrador. Y finalmente a una paz extraña, luminosa, que le suavizó las rugas de la frente. Cuando terminó, dejó la carta sobre su regazo, cerró los ojos e inclinó la cabeza hacia atrás. ¿Qué dice?, me atreví a preguntar, rompiendo el silencio denso de la habitación. Me amaba, dijo ella, con una voz que venía de muy lejos, de un lugar donde el tiempo no existía. Me amaba, Manuel. Nunca me olvidó. Nunca hubo otra. Léala usted, Manuel. Léala en voz alta. Necesito escuchar sus palabras en el aire. Necesito saber que es real. Cogí la carta. Mis manos también temblaban un poco. Empecé a leer con voz respetuosa. Mi querida Elvira, mi vida. He llegado a Buenos Aires. Es una ciudad inmensa, ruidosa, llena de gente, pero para mí está vacía porque tú no estás. El viaje fue duro, pero hermoso. He encontrado trabajo en el puerto como estibador. Pagan bien. He alquilado una casita pequeña en el barrio de La Boca, pintada de colores, con vistas al mar y tal y como tú querías. Tiene un pequeño jardín donde podrás plantar tus geranios. Te he comprado el billete. Está dentro del sobre. Me ha costado todos mis ahorros, pero no me importa. Es un pasaje para el barco Estrella del Sur, que zarpa de tu puerto el 1 de marzo. Ven, mi vida, no puedo respirar sin ti. Cada noche miro al sur e imagino cruzando el océano hacia mí. Te espero en el muelle el día que llegue el barco. Llevaré el clavel rojo en la solapa para que me reconozcas entre la multitud, aunque sé que nuestros corazones se reconocerán antes que nuestros ojos. Si no vienes, si no bajas de ese barco, entenderé que has elegido quedarte, que tu miedo ha sido más fuerte que nuestro amor, o que no me quieres lo suficiente para dejarlo todo. Lo respetaré, pero yo te esperaré ahí en el muelle, hasta que zarpe el último barco, hasta que se ponga el último sol, rezando para ver tu pañuelo saludando desde la decuerda. Te amo más que a mi propia vida. Tuyo siempre, Julián. Dejé de leer. Miré el cartón que había caído sobre la mesa. Efectivamente, era un billete de barco. Un billete de primera clase. Pasaje para la señorita Elvira García. Fecha 1 de marzo de 1984. Un billete caducado hacía 40 años. Un billete a una vida que nunca ocurrió.
un pasaporte a la felicidad que se pudrió en una saca de correos. Él pensó que yo no le quería, dijo Elvira, rompiéndose, tapándose la cara con las manos. Él estuvo allí, en el muelle de Buenos Aires, esperando, viendo bajar a la gente, buscándome, y yo no bajé, y él pensó que le había rechazado, pensó que prefería mi vida gris aquí a una vida de colores con él. Y yo pensé que él me había abandonado, que se había burlado de mí. La tragedia era tan inmensa que llenaba la habitación, asfixiándonos. 2 vidas separadas por un error burocrático. 2 personas que se amaron hasta el final, viviendo y muriendo con la certeza falsa de que el otro les había olvidado. El destino había jugado con ellos de la forma más cruel posible. ¿Sabe qué fue de él?, pregunté con delicadeza. Sí, dijo ella, secándose las lágrimas con un pañuelo de tela. Me enteré hace años por un conocido común que emigró y volvió. Julián se quedó en Argentina. Nunca se casó, vivió solo en esa casita de La Boca. Murió solo hace 5 años. Elvira cogió la carta y se la llevó al pecho, abrazándola contra su corazón. Murió pensando que yo no le amaba. Murió creyendo que yo fui cobarde. Me sentí culpable. Culpable por mi gremio. Culpable por el sistema. Culpable por el azar estúpido que hace que una carta se caiga detrás de un mueble. Lo siento tanto, Elvira. Lo siento en el alma. Si hubiéramos encontrado esa carta antes, si yo la hubiera encontrado hace 5 años o 10. Ella me miró y sonrió. Una sonrisa triste pero increíblemente dulce. No, Manuel, no lo sienta. Me ha hecho el regalo más grande de mi vida. Me ha devuelto la dignidad. ¿Cómo? Durante 40 años he vivido pensando que no fui suficiente, pensando que fui un juguete. He vivido con el rencor, con la duda, con la sensación de ser poca cosa, de no merecer amor. He envejecido sintiéndome rechazada. Hoy sé que fui amada, sé que me esperó, sé que esa casa con vistas al mar existió para mí, sé que hubo un hombre al otro lado del océano que murió amándome. Se levantó con dificultad y fue hacia la ventana. Miró la calle pero no veía los coches, veía el mar. Me duele haber perdido esa vida así. Me duele imaginar los hijos que no tuvimos, los paseos que no dimos, pero me consuela saber que el amor era real, que no estuve loca por esperarle. Mi espera tenía sentido. Él me escribió. Él cumplió su promesa. El mundo falló, pero él no. Esa tarde me quedé con ella tomando té. Me contó su historia con Julián. Cómo se conocieron en el baile del pueblo, cuando él le pisó un pie y ella se rió. Cómo se besaron por primera vez bajo la lluvia en el portal de esa misma casa. Cómo planearon su huida. Hablaba de él no como un recuerdo doloroso, sino como un tesoro recuperado. Sus ojos brillaban, parecía más joven, parecía la chica de 20 años que debió ser. Cuando me fui, ya anocheciendo, Elvira ya no parecía una anciana triste y encorvada. Caminaba más erguida, había recuperado su orgullo. Ya no era la mujer abandonada, la solterona del 3B. Era la protagonista de una gran historia de amor. Era la mujer amada que tuvo mala suerte. Y hay una gran diferencia entre las dos cosas. Una es una víctima, la otra es una heroína trágica. Gracias, Manuel, me dijo en la puerta. Gracias por traérmelo de vuelta. Al día siguiente, cuando pasé por su portal haciendo mi ruta, miré el reloj. Eran las 10:05. Elvira no estaba. El portal estaba vacío. Me extrañó. Ella nunca fallaba. Quizás se había quedado dormida o estaba releyendo la carta. Subí y llamé a su puerta. No abrió. Pegué la oreja a la madera. Silencio. Llamé a la vecina de al lado. Tenía llave. Entramos juntos, con el corazón en un puño. Encontramos a Elvira sentada en su sillón favorito frente a la ventana por la que entraba el sol de la mañana. Parecía dormida. Tenía la cabeza apoyada en el respaldo, una expresión de calma absoluta en el rostro. Tenía la carta azul abierta en el regazo y una foto pequeña en blanco y negro de un hombre joven y sonriente en la mano. Estaba muerta. El médico dijo que fue un fallo cardíaco. Muerte natural, puso en el informe. Muerte dulce. Pero yo sé la verdad. Yo sé de qué murió Elvira. Murió de paz.
Elvira había estado aguantando viva, respirando, resistiendo año tras año, década tras década, solo para recibir esa carta. Su alma estaba anclada a este mundo por una duda, por una pregunta sin respuesta. Estaba esperando la confirmación de que fue amada para poder irse. Había cerrado el círculo. Su misión en esta vida, la misión de esperar, había terminado. Ya no tenía nada que hacer aquí. Julián la había llamado, por fin, y esta vez ella no iba a perder el barco. En su entierro no había mucha gente. Yo fui. Llevaba mi uniforme de cartero porque sentía que estaba allí en misión oficial. Me acerqué al ataúd antes de que lo cerraran. Estaba guapa, parecía descansar. Saqué un sobre azul de mi bolsillo. No era antiguo, lo había comprado yo. Lo puse entre sus manos frías sobre su pecho. Dentro había escrito una nota. Julián la espera en el muelle, doña Elvira. Esta vez no llega tarde. El barco está a punto de zarpar. Buen viaje. Salí del cementerio y miré al cielo. Estaba despejado, de un azul intenso, como el sobre. Pensé en todas las cartas que se pierden, en todas las palabras que no se dicen, en todos los te quiero que se quedan en borradores, en mensajes no enviados, en gargantas cerradas por el orgullo o el miedo. Y pensé en el poder de un simple trozo de papel. Esa carta llegó 40 años tarde para cambiar su vida terrenal, para darle hijos y una casa en Argentina. Pero llegó justo a tiempo para salvar su muerte. Llegó justo a tiempo para salvar su alma. Llegó para que Elvira se fuera de este mundo sabiendo que su amor no fue un error, que su vida tuvo sentido, que fue la protagonista de una gran pasión que ni el tiempo ni la distancia pudieron matar. Soy Manuel, soy cartero, y soy el testigo de que el amor, aun cuando llega con retraso, tiene el poder de curar una vida entera y de abrir las puertas del cielo.